Ahora sí, ya vamos a empezar a grabar, ya estamos grabando la clase, entonces, bueno, hoy vamos a platicar sobre la historia de la computación, ¿sí? Entonces, voy a empezar, va a ser una clase, vamos a intentar dar un break porque va a ser medio pesado seguir hablando de todo esto. Si en cualquier momento quieren ver algo de otra forma o lo que sea, me paran y le seguimos. ¿Está bien? Bueno, igual acuérdense, no voy a tener el chat abierto, pero si tienen alguna duda, por favor hablen o me dicen que está algo en el chat y ahí lo vemos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, antes de empezar a hablar de pues, la historia de la computadora, digamos, ya platicamos la clase pasada sobre pues, por qué era importante saber usar bien la computadora, ¿no? O bueno, por qué era importante saber en general usar la computadora, ¿no? Y pues ya, por si no lo sabían o por si no lo habían vivido, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que la computadora es útil para cualquier cosa, o sea, casi todas las cosas que necesitamos en el día a día se pueden hacer con la computadora. Ahora, hoy en día, con los celulares modernos que ya son como una computadora, prácticamente todos tenemos una computadora, si es muy difícil en estatus muy alejados de la universidad, solamente eso te vamos a encontrar como gente que no tiene acceso a una computadora, ¿no? Y en general, porque es necesaria para un trabajo, ¿sí? Prácticamente cualquier trabajo que tengan, a menos que sea un trabajo como mecánico muy específico, van a tener uso de una computadora. Entonces, en el mundo moderno, digamos, del estatus socioeconómico donde nos encontramos y donde nos vamos a mover, es necesario saber la computadora. Está en todos lados. Ahora, una cosa es nuevamente saber usar la computadora y otra cosa es saberla programarla, ¿sí? Entonces, si ya vemos que la computadora está en todos lados y es muy útil, ¿por qué nos interesaría también programarla? Pues porque podemos ahora hacer que la computadora haga lo que yo quiera y en particular podemos ahora explotarla para resolver problemas físicos y matemáticos serios, ¿sí? Problemas como que no se pueden resolver de otras formas o que tomaría mucho tiempo resolver de otras maneras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es importante saberla programar, ¿no? Nos puede dar eso y también siendo más prácticos o más utilitarios, pues nos da en el día a día mucho más probabilidad o mucho más posibilidad de conseguir un empleo remunerado decentemente, de interesante, etcétera, etcétera. Sí, también empleo tanto académico como no académico, ¿no? O sea, un doctorado o un trabajo de oficina, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de la historia de la computadora, primero tenemos que definir qué es una computadora, porque no podemos hablar de la historia de algo que no sabemos, ¿no? Yo sé que en términos prácticos, todos ustedes entienden que es una computadora, es esta cosa que está en la pantalla, que tiene literalmente una pantalla, un teclado, a veces un mouse, a veces no, a veces tiene un trackpad, que es esta cosita que está aquí, o un touchpad, como le quieran decir, y ya, ¿no? Y ustedes podrían decir que es una computadora, la pueden ver bien en cualquier lugar, saben lo que es y lo que no es una computadora, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, como les decía hace rato, los celulares también son computadoras, ¿no? También pueden, en lugar del teclado, pues no está físicamente, pero aparece virtualmente allí en una pantalla táctil, ¿no? En lugar de mouse tienen pantalla táctil, también hay pantalla, también hay conexiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, antes de irnos a definiciones más profundas y más importantes y más complicadas, ¿sí? Vamos a decir que en corto, así para los cuates, para el propósito de la clase de hoy, pues vamos a pensar la computadora como una máquina que nos permite calcular cualquier cosa que sea calculable, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar muy bien a qué me refiero con esto de cualquier cosa que sea calculable, ¿sí? O sea, la compu para ahora es una máquina que funciona con electricidad, ¿no? Quizás aquí me falta añadir que funcione con electricidad, que nos permite hacer cálculos y cuentas, ¿no? Y también ahorita vamos a ir a ver qué me refiero con cálculos y cuentas, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, está bien. Entonces, vamos a ahorita dividir en varias partes la historia de la computadora porque vamos a ver que hay una división muy importante que también obedece como a la división de muchas cosas en la vida real. Vamos principalmente a dividirnos en dos partes, en la parte de la computadora material y la computadora matemática, ¿sí? O sea, la computadora teórica y la computadora real, ¿sí? Eso es lo que vamos a dividir ahorita. Pero antes que eso vamos a platicar o vamos a empezar a pensar en quién realmente inventó esto de una máquina que nos permitiera calcular cosas, ¿sí? ¿Desde cuándo existía la pretensión o la idea de que tuviéramos una máquina que nos permitiera hacer cálculos, pero no cálculos de cualquier cosa, no solo sumas, ni restas, ni cosas aritméticas en particular, por ejemplo,
sino cálculos generales, ¿sí? Que nos pudiera, cualquier cosa que alguien pudiera calcular, tener una máquina que la pudiera calcular, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, tenemos esta cita que está aquí enfrente, ¿no? La cita dice, pues no es digno de excelentes hombres el perder horas como esclavos en el trabajo de los cálculos que podrían ser relegados a cualquier otra persona si una máquina se utilizara para ellos, ¿no? Entonces esta cita así como que medio elitista, medio quizás no sé si clasista, pero como elitista de no, pues no es, es como el discurso de el 90% de los profesores de la facultad que desprecian las cuentas, ¿no? Ay, no, ¿cómo vamos a hacer la talacha de esto? ¿Cómo vamos a hacer la demostración formal si eso es perder el tiempo, ¿no? Cualquier podría hacer eso, que sepa manipularlo algebraicamente, no lo vamos a hacer, ¿no? Eso es automático, se sabe, se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué fecha se les ocurre más o menos que podría ser esta cita? Arquímedes. Arquímedes, eso fueron a los griegos. ¿Quién más? 1900. 1900, se fueron ahora mucho más cerca. A ver en el chat, no sé si hay respuestas. 1950, de los 70s. ¿Quién más? Igual ¿Quién pienso más? que en la época de los griegos. En la época de los griegos, ¿no? Descartes. Descartes. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere intentarlo antes de que ya soltemos la sopa? Griegos, Renacimiento. Bueno, pues ya se acabó el tiempo, nadie le atinó, pero el compañero que dijo Descartes, que Descartes es como el 1400, siglo XV, o sea, Renacimiento quizás, no le atinó. Esta cita es de Leibniz, ¿sí? Leibniz fue el que habló de este problema o de esta intención de buscar y tener máquinas que pudieran calcular todo lo que fuera calculable o hacer razonamientos como hacían los hombres, pero de forma automática, ¿sí? Es una cita de Leibniz. Entonces, esto solo lo digo para que pongan en contexto que el interés por tener máquinas que hicieran eso, al menos desde el punto de vista de la filosofía o de las matemáticas, es un interés viejo, ¿sí? No es un interés exclusivamente reciente o de la modernidad, ¿no? Ok. Entonces, lo que les decía ahorita, para hablar de la computadora vamos a tener que primero dividirnos sobre la historia de la computadora, vamos a hablar primero sobre lo que es la computadora en términos prácticos, como sería hoy en día un iPhone 12, ¿no? O sea, la computadora material, estética, preciosa, ¿no? Etcétera, y lo que es una computadora teórica, que es un objeto pues matemático abstracto, como todos los objetos matemáticos que viven en el plano que ustedes prefieren, ¿no? En el plano ideal, si son platonistas, en el plano ideal, intersección del mundo natural, si son empiristas, ¿no? Depende de su postura, pero es un objeto matemático. Entonces, primero vamos a ir con la historia de la computadora teórica, ¿no? Entonces, toda la gente que quiso estudiar la computadora de forma teórica, pues se fue como, estaba muy metida en la idea de los pensamientos automatizados, ¿no? Del razonamiento automatizado. Y obviamente históricamente eso va más apegado al estudio de lo que se le dice lógica, ¿sí? O de lo que se llama la lógica, ¿no? ¿Qué es la lógica? Pues eso es todo un drama, tendríamos que pasar años y años y años y hablar con 500 filósofos para explicar qué es la lógica, simplemente por ahora igual lo vamos a asumir como una forma de razonamiento abstracto que es parecida o similar a cómo actúan los hombres o que parece llevarnos a razonamientos importantes, correctos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la historia de la lógica, pues donde empezó, digamos, fue en el siglo IV antes de Cristo con Aristóteles, ¿no? Y de ahí con toda la gente de la Edad Media, que es la que realmente estudió sus obras y las puso en orden y las estandarizó, etcétera, etcétera. Entonces Aristóteles y Platón se dieron cuenta desde el momento que la gente se dieron cuenta de algo muy peligroso que sigue siendo muy vigente, que es que la gente a veces nos dice cosas bonitas y nos convence de ellas, ¿sí? Se dieron cuenta de que en la retórica, en la forma de hablar, había mucho poder de convencimiento y la gente luego podía creer cosas que eran falsas, ¿no? Mientras se las dijeran de una forma que les gustara, ¿no? Entonces, estudiando, digamos, la retórica y los sofismas y problemas sobre cómo se convencía a la población ateniense de ciertas ideas o ciertas cosas, se remitieron a la lógica, ¿sí? La lógica era su forma de razonar abstractamente, que según ellos no tenía este problema que nos llevaba a creer cosas de que eran falsas, ¿sí? Entonces ellos eran interesados en la lógica, que nos llevaba siempre a cosas correctas, era hermosa, era abstracta, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron a hablar de esa clase de cosas, siempre muy aplicados hacia el lenguaje, hacia el discurso. Entonces, después de todos esos cuates, el siguiente que empezó realmente a hablar bien de eso
fue Leibniz, ¿sí? Hasta, obviamente, después, obviamente, toda la Edad Media, la gente del Renacimiento, los filósofos comenzaron a hablar ya más en serio de esto, desde otro punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que ellos cayó Leibniz, y Leibniz nos vino a hablar de algo que él decía, el cálculo del pensamiento, ¿sí? Leibniz ya siendo más, pues viviendo en una época donde ya había más conocimiento sobre la aritmética, sobre las matemáticas, quizás, él ya podía hablar o ya podía pensar, en lugar de solo la lógica aplicada a la retórica, ya podía hablar de la lógica de cómo funcionaba el cerebro, de cómo hacíamos razonamientos en términos de que si algo nos parecía así, nos podía parecer de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? También tomando los silogismos de Aristóteles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él empieza a hablar de eso, empieza a retomar ideas de los judíos universales, etcétera, etcétera, ¿no? Y Leibniz tuvo la virtud de también o sea, Leibniz era un genio, ¿no? Era filósofo, de hecho estudió Derecho Leibniz en realidad, ¿no? Nunca ejerció como abogado, fue hacendado de unos aristócratas y nunca tuvo que pagar renta ni nada. Tuvo que hacer cosas de hueva, como toda la gente que se apega a alguien con dinero, pero igual pudo pensar cosas interesantes, ¿no? Hizo muchas cosas de muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, hizo una calculadora, justamente hizo la rueda de Leibniz, que era una calculadora mecánica, ¿no? Es de los primeros ejemplos que existen de calculadora mecánica, y él la pensaba y la quería llevar más lejos hasta esta cosa que pudiera hacer cálculos, pero más bien no de números, sino de lógica, que pudiera hacer razonamientos lógicos como nosotros podríamos hacer. Entonces, después de Leibniz, que tenía estas ideas, hubo un brinco de casi 100 años hasta que llegó un irlandés que se apellidaba Bull, ¿no? Creo que se llamaba George Bull. Y bueno, Bull básicamente lo que hizo fue agarrar la idea de Leibniz e inventar la lógica proposicional, ¿sí? Que es una formalización ya matemática de la lógica aristotélica. Entonces, Bull fue el primero que se inventó los conectivos lógicos, que se inventó el I, el O, etcétera, etcétera, las implicaciones, etcétera, etcétera, todo eso que les enseñan de lógica en la prepa y en primer semestre, ¿no? Les enseñó eso, empezó a entender, a traducir del inglés o del irlandés los enunciados de si llueve, entonces me mojo, ¿no? Esa clase de cosas dijo, bueno, si llueve, vamos a pensarlo como un A, me mojo como un B, entonces esto se ve de la forma A implica B y hay un razonamiento y podemos ver cuáles son las reglas en las que puedo ir haciendo esas cosas, ¿no? Si tengo que A implica B y tengo B, entonces si tengo que A implica B y tengo A, entonces tengo B, ¿no? Formalizó los silogismos de Aristóteles, etcétera, etcétera. Bull se inventó la lógica proposicional, ¿sí? Luego, después de Bull, vino un alemán que se llamaba Gottlieb Frege, que Frege lo que hizo fue darse cuenta que la lógica de Bull tenía hoyos, ¿sí? La lógica de Bull se dio cuenta que tenía problemas, porque, por ejemplo, aunque en la lógica de Bull uno podía construir cosas como esas de si llueve, entonces me mojo, uno no podía construir cosas del estilo siguiente. Uno no podía decir como de, si para todos los días existe uno en el que llueve, entonces existe un día en el que me mojo, ¿sí? La lógica de Bull no podía tomar en cuenta diferencias entre enunciados particulares y enunciados universales, ¿sí? No podía hablar sobre una sola cosa, sobre existencias de cosas o sobre cosas que sucedían para todas las cosas, ¿sí? O sea, no tenía cuantificadores, vamos. La lógica de Bull no tenía una lógica de cuantificadores, ahí no existía el para todo, de la invertida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Frege fue el que le añade todo eso a la lógica de Bull, ¿no? Frege es el que dice, eso es un error, eso está mal, hay que necesitamos cuantificadores porque si no esto no funciona. Se inventa la lógica de predicados y ya está maravilloso. Y ahora sí ya formaliza toda la lógica que necesitan ustedes para hacer matemáticas, ¿no? Ya, Frege la inventó hace casi 140 años, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Luego, el siguiente gran desarrollo que tuvo, digamos, la historia de la lógica y del pensamiento abstracto, se dio hasta el siglo XX cuando sucedió una crisis en las matemáticas, ¿sí? Porque, pues, desde esas épocas, todos estos cuates sabían que la lógica estaba ligada de forma muy íntima al razonamiento matemático, ¿sí? O sea, Bull también uno de los grandes méritos que tuvo fue darse cuenta que todas estas ideas de verdad en proposiciones, de si algo es verdadero o algo es falso, etcétera, etcétera, se podían expresar en términos de cosas matemáticas donde solo hubiera ceros y unos, que es lo que eventualmente se formalizó en un objeto que se llama las álgebras de Boole, ¿sí? Pero entonces todos estos cuates entendían que la lógica y el razonamiento abstracto estaba muy íntimamente relacionado con las matemáticas, ¿no? Entonces, en el siglo XX pasó algo terrible en las matemáticas, pasó algo impactante en las matemáticas, que fue el trabajo de George Cantor, ¿sí? Si ya llevaron cálculo 1, pues ya les explicaron todo ese drama de
cómo es que Cantor se inventó los conjuntos y en los conjuntos se dio cuenta de que los infinitos no todos tenían el mismo tamaño y por qué los naturales no tienen el mismo tamaño que los reales y formalizó todo eso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son matemáticos en el siglo XX y saben hacer cálculo y están ayudando a hacer cañones o lo que sea, y alguien llega y les dice, oye, ¿qué crees? El vecino está diciendo que los conjuntos y no sé qué, y así, pues dicen, bueno, ese güey está loco, no importa, no me interesa, ¿no? Yo voy a hacer cañones, así. Pero y luego llegan y dicen, oye, el vecino está diciendo que, el Cantor vecino está diciendo que hay infinitos más grandes que otros, ¿no? Entonces, pues ahí sí ya uno se para y dice, oye, eso está cabrón, ¿no? Eso no puede ser, ¿qué te pasa? Eso está mal, eso no tiene sentido, ¿qué estás pensando? ¿No? O sea, eso no nos cuadra, ¿no? Entonces, Cantor pone en absoluto jaque a todas las matemáticas cuando empieza a descubrir esa clase de cosas y empieza a generar pues empieza a generar mucho fervor y mucho cuestionamiento sobre qué es lo que realmente estudian las matemáticas o qué son las matemáticas, ¿sí? Entonces, en esa época se formaron 4 escuelas, o bueno, ahora sabemos que se formaron 4 escuelas, en ese momento en realidad nada más se entendía que eran 2 o 3, pero ahora sabemos que son 4, y las 4 escuelas lo que buscaban era responder qué son las matemáticas en términos de pues, cuál es su relación con la lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se formó una escuela que era el logicismo, que era básicamente una escuela que decía, para mí las matemáticas lo único que son una extensión de la lógica formal, ¿sí? O sea, el A implica B y el B implica C, todo eso yo lo puedo convertir en números, en ceros, unos, etcétera, etcétera, y los puedo operar y todas las matemáticas están basadas en lógica. Puedo construir a partir de la lógica matemáticas. Luego se creó la escuela formalista, que la inventó Hilbert básicamente, y Hilbert, que es realmente la escuela que triunfó y es la escuela con la que les enseñan matemáticas a ustedes. Hilbert básicamente dijo lo siguiente, dijo, para mí las matemáticas son un juego de símbolos donde no hay significado de nada. Básicamente todo son cosas abstractas que yo puedo manipular bajo ciertas reglas y se acabó. Esos son las matemáticas. Es un juego de símbolos y ya. Y otras escuelas la otra escuela fuerte en ese momento era el intuicionismo, que básicamente el intuicionismo decía que las matemáticas no tenían nada que ver con cosas formales, sino que se trataba de construir cosas abstractas en la cabeza y ya, y que sí tenía significado, que las veíamos y tenía que estar en nuestra cabeza con un significado concreto, ¿no? Ese era el jale entre los formalistas y los intuicionistas, ¿no? Unos decían que sí, que veíamos matemáticas y hacíamos cosas de forma intuitiva, y Hilbert decía, ni madres, para mí todo es abstracto y se acabó, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene aplicación real, son solo símbolos que yo manipulo, ¿no? Y existe el predicativismo, que no importa, solo lo mencionamos, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Entonces, como mencionamos ahorita, la idea de Hilbert es la que prevaleció de alguna forma, o la que prevalece principalmente, al menos en la facultad, digamos, como que este es un debate que obviamente no se ha cerrado, hay discusiones todavía sobre el intuicionismo, etcétera, etcétera, sobre todo en tiempos recientes, gracias a la computación se han renovado, pero el formalismo tuvo triunfos muy cañones en su momento, ¿sí? Y eso tiene que ver con Hilbert. Hilbert era un matemático brillante, o sea, Hilbert era así el mejor matemático de su generación, ¿no? Y Hilbert entendía también filosofía y sabía de muchas cosas, era una persona terrible por dentro, o sea, era un protoagresor sexual, ¿no? O sea, era una persona lesnable, pero era un gran matemático, ¿no? Y pues justo tuvo esta idea de que todas las matemáticas simplemente eran manipular objetos abstractos, ¿no? ¿De dónde sacó esta idea Hilbert? ¿Se le ocurrió él solo? No totalmente, ¿sí? Hilbert volvió a ver a la geometría euclidiana. Entonces los griegos ya habían tratado con la geometría euclidiana desde hace mucho tiempo y lo que sabían es que Euclides había postulado que a partir de 5 axiomas, de axiomas que hablaban sobre rectas, círculos y otros puntos y otros objetos geométricos, podía deducir muchas ideas que eran ciertas sobre la geometría, ¿no? Ustedes en geometría analítica deben de haber visto esto. ¿Quiénes sí vieron en geometría analítica los axiomas de Euclides? Yo. Más bien, ¿hay alguien que no los haya visto? ¿Hay alguien que no le hayan hablado de Euclides y los axiomas de Euclides en geometría analítica? Yo. No, pues eso sí fue verdaderamente lamentable, pero bueno, pues básicamente Euclides de 5 axiomas se deduce toda la geometría, ¿no?
Y bueno, hubo mucho estudio también porque eventualmente a finales del siglo XX se dieron cuenta de que un axioma, este axioma que dice que si tienen dos rectas pasa una sola, si tienen, perdón, dos puntos pasa una sola recta por ellos, ese axioma se dieron eventualmente cuenta de que era falso, ¿sí? De que no se, no era, bueno, más bien, más que falso, que no era, por mucho tiempo se creía que ese axioma se deducía de los otros, o sea, no era independiente, pero se dieron cuenta eventualmente que sí, que sí era independiente, que no se podía deducir de eso, y dieron lugares a geometrías no euclidianas, ¿sí? Se dieron cuenta de que había lugares donde, donde podía pasar todos los otros cuatro axiomas, pero no pasaba que por dos puntos pasara una sola recta, ¿sí? Por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es la geometría esférica, ¿no? Si ustedes piensan, si ustedes agarran una naranja y toman, o si agarran la Tierra pensando que es una esfera perfecta, y se agarran el polo sur y el polo norte, o sea, los puntos exactos del polo sur y el polo norte, por esos dos puntos no pasa una sola recta, pasan una infinidad de rectas sobre la esfera, pasan todos los meridianos, ¿sí? Entonces ya se dieron cuenta de que había geometría esférica, o sea, había un estudio muy cañón sobre la geometría y los axiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Hilbert, inspirado por la geometría, lo que agarra es, dice, nosotros, ese modelo que hay en la geometría, de decir, tengo axiomas básicos que me dicen, por dos puntos pasa una sola recta, ¿no? Una recta se extiende infinitamente, etcétera, etcétera. De esos 5 axiomas, yo puedo deducir todo. Quiero hacer lo mismo en todas las otras matemáticas. Quiero que en el cálculo tenga 10 axiomas y de esos deduzca todo. Quiero que en la geometría, en el álgebra tenga estos axiomas y deduzca todo. Quiero que en la topología tenga estos axiomas y deduzca todo, ¿sí? Entonces Hilbert quiso hacer lo mismo que había en la geometría para todos lados y se inventó los sistemas formales, que es la forma en la que les enseñan a ustedes cálculo, ¿no? ¿Qué sucede en las clases de cálculo 1? Pues les enseñan, no, pues a ver, los números reales cumplen esta propiedad, ¿no? Son las sumas conmutativa, las sumas asociativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de las clases de cálculo 1 y de los axiomas de los números reales? Sí. Sí. ¿Y qué hacen a partir de que les enseñan todo eso? Les enseñan, bueno, A por 0 es 0, B por 0 es 0, esto implica esto, ¿no? Les enseñan el orden y van probando mil y un teoremas, ¿no? Y así van. Luego les enseñan, no, pues otro axioma, el axioma del supremo. Ahora vamos a ver que esto está acotado, el orden, bla, bla, bla. Y así van construyendo todo el cálculo, ¿no? A partir de axiomas bien definidos, ¿no? Entonces, eso es una idea muy moderna de lo que son las matemáticas y nuevamente es la idea de Hilbert de cómo se tienen que construir las matemáticas. Porque ahí ustedes en ningún momento están refiriéndose a los números per se, ¿sí? Son muy pocas las pruebas o muy pocas las cosas donde trabajan con números concretos o con expansiones decimales, ¿no? Todo el tiempo son solo objetos abstractos que manipulan con reglas, que manipulan con esas reglas de que son conmutativas, de que pueden pasar esto para el otro lado, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está, cómo es que ese juego de Hilbert es el que se sigue jugando en las clases de cálculo? Sí. Entonces, parece que el juego de Hilbert es muy conciso, ¿no? Parece que el juego de Hilbert es muy poderoso, ¿no? Porque justo a partir de estos axiomas y con reglas de la lógica y de manipulación simbólica, digamos, parece que podemos llegar a muchas cosas, ¿no? Que a partir de que A más B sea igual a B más A, podemos probar que las funciones continuas hacen tal cosa, que pasan por tales lados, que existen puntos donde la integral vale no sé qué, ¿no? Podemos construir muchas cosas, ¿no? Entonces, la gente estaba maravillada con lo que podía hacer Hilbert con los sistemas formales, ¿no? Pero los sistemas formales tenían un detalle muy delicado, ¿no? Y era que era el siguiente argumento que le hacían a Hilbert, ¿no? Que le decían, a ver, Hilbert, si los sistemas formales son tan chidos, ¿cómo sabes tú o cómo puedes garantizar tú que nunca vamos a llegar a contradicciones, ¿no? Que si ves que de los axiomas probamos teoremas y probamos teoremas y probamos teoremas y teoremas, ¿cómo sabes tú que nunca vamos a llegar a contradicciones, ¿no? Y pues cuando le dijeron eso a Hilbert dijo, ah, caray, ¿no? Pues eso sí ya está más delicado, tienen razón, ¿no? No es tan sencillo, pero si confiamos en que las reglas de la lógica son buenas, no deberíamos nunca llegar a contradicciones, ¿no? O sea, eso era lo que todos querían evitar en las matemáticas a raíz del trabajo de Cantor, ¿no? Cantor que de repente encontraba que infinitos eran más grandes que otros, que contradecían otras ideas, ¿no? O sea, empezaba a haber contradicciones y decían, no, necesitamos un sistema formal bueno que nunca nos lleve a esas contradicciones. Entonces, Hilbert, dentro de este esquema de construir
sus sistemas formales y de formalizar la matemática y crear toda esta forma de ver las matemáticas como manipulación simbólica, se dio cuenta de que para que esta forma de ver las matemáticas fuera exitosa, había dos cosas que había que probar o había que asegurar de sus métodos, ¿sí? O de su forma de ver las matemáticas, ¿no? El primero era ese, que ningunos axiomas nos iban a llevar a contradicciones, ¿sí? En particular, que los axiomas de la aritmética, que son el sistema formal más básico, o sea, los números naturales con su suma y su producto, la aritmética básica, que esos axiomas nunca nos van a llevar a contradicciones. Que siempre a partir de que la suma es conmutativa en los naturales, que el cero existe en los naturales, que es el neutro, etcétera, etcétera, que a partir de eso jamás vamos a llegar a decir que algo se cumple y que algo no se cumple, ¿no? Y Hilbert en 1900, que cuando él era el matemático, digamos, más choncho del mundo, o de los más chonchos, ¿no? Cuando presenta cómo cree que deben de trabajarse las matemáticas, él presenta 23 problemas y su problema número 2 es ese. Tenemos que probar formalmente, o sea, en el estudio que yo hago de los temas formales y en todo ese formalismo, tenemos que probar con lógica que los axiomas de la aritmética nunca van a ser inconsistentes, que nunca van a llevarnos a contradicciones, ¿no? Y Hilbert fue todavía más lejos que eso, ¿no? Porque Hilbert, ya que se dio cuenta de cómo se hacía esto de los teoremas y que nada más había que usar los axiomas y las reglas de la lógica, pues Hilbert se dio cuenta de que ese era un proceso muy mecánico, ¿sí? Y eso pasa, si recuerdan sus clases de cálculo 1, muchas veces esos teoremas de cálculo 1, aunque no eran difíciles, eran teoremas que se había que probar muy mecánicamente, ¿no? Había que sumar un 0 o multiplicar un 1, hacer operaciones de esta forma, pero se podían hacer de forma medio mecánica. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunos. Sí, es algunos, con matices, pero en general eran cosas medio mecánicas, ¿no? Esta idea de a partir de axiomas deducir cosas eran cosas medio mecánicas, ¿no? Entonces, Hilbert, dándose cuenta de eso, Hilbert tuvo una fantasía muy, muy, muy cañona y muy, muy natural, ¿no? O sea, Hilbert dijo, bueno, si ya vi que todo se tiene que deducir de los axiomas y que es medio mecánico estar viendo cómo es que algo puede ser axioma o no, puede ser teorema o no, o puede venir de los axiomas, o sea, si hay reglas muy específicas para eso, a mí me gustaría encontrar un algoritmo o un método mecánico dado algo que yo diga sobre mis objetos, o sea, dado un enunciado, saber si eso es un teorema o no, ¿no? Entonces, supongamos, o sea, Hilbert lo que quería era que si yo digo mañana, por ejemplo, cualquier número par puede verse como la suma de dos números primos, que si yo dijera una cosa de ese estilo sobre los naturales, que hubiera una forma mecánica de saber si eso venía de los axiomas o no, ¿no? No necesariamente, si conocemos la prueba de eso, de ese enunciado, o sea, si yo digo la suma cualquier par es la suma de dos primos, por ejemplo, si yo digo cualquier par es la suma de dos primos, si yo encuentro la prueba de ese enunciado, ya sé que se deduce los axiomas, pero a lo mejor y no quiero la prueba y quiero simplemente una forma de saber si es teorema o no, de si sí se deduce o no, aunque no tenga la prueba. Entonces Hilbert quería eso, quería o la prueba o una forma mecánica de encontrar la prueba de cualquier cosa, o algo que nos dijera si es verdad o no es verdad, ¿no? Aunque no nos diera la prueba, ni el contraejemplo, ni nada. ¿Sí ven qué es lo que quería Hilbert? No exactamente. Entonces, a ver, vamos a plantearlo de otra forma porque es crucial que lo entiendan, ¿no? O sea, en las matemáticas nosotros hacemos, o los matemáticos dicen enunciados sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, en cálculo nuevamente existe el teorema del valor intermedio, ¿no? Una función continua que pasa que toma el valor C en A y toma el valor D en B, tiene que tomar todos los valores que están entre C y D, ¿no? O, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Todo polinomio de grado n tiene a lo más n raíces. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que esos son los enunciados de las matemáticas, ¿no? Que estudian los matemáticos, que quieren probar y así. Sí. Entonces, en el programa de Hilbert, en el formalismo de Hilbert, todos esos teoremas, ¿cómo los probamos? Pues los probamos con otros teoremas, que esos a su vez se prueban de los axiomas, ¿no? Todo viene de los axiomas de los sistemas donde estamos trabajando, ¿no?
Si trabajamos en cálculo, todo viene de los axiomas de los números reales o todo viene de alguna cosa de ese estilo, ¿no? Pero todo viene de algún axioma o de alguna fórmula que asumimos, de algunas cosas que asumimos como verdad sobre los objetos que tenemos. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Está clarísimo? Entonces, Hilbert lo que quería eran dos cosas, ¿no? La primera era ver que esos axiomas nunca nos iban a llevar a contradicciones, que nunca íbamos a poder tener una prueba de, por ejemplo, de A y de no A, ¿no? Nunca íbamos a poder probar que, por ejemplo, que todas las funciones derivables son continuas y que todas las funciones y que ninguna función derivable es continua, ¿no? No quería que pudiéramos probar esas dos cosas de los enunciados. Eso era lo más fácil, de los axiomas, perdón. ¿Eso les queda claro? ¿Que no quería contradicciones? Sí. Sí. Y lo otro que quería era que si yo decía algo tipo, las funciones derivables tienen que ser continuas, yo tuviera una forma algorítmica o mecánica de saber si eso se podía probar desde los axiomas o no, de si eso era verdadero, de si eso lo podía probar, ¿sí? Porque Hilbert decía, bueno, si todo viene de los axiomas y se viene de la regla, bajo reglas estrictas de lógica que ya conozco, debe de haber una forma mecánica de saberlo. Debe haber una forma mecánica de ir caminando desde los axiomas hasta acá y saberlo, ¿no? No importa si me toma 500 años, ¿no? Pero tiene que haber una forma mecánica, ¿no? Yo quiero que encontremos que haya una forma mecánica, ¿no? De decidir. ¿Ya entendieron un poco más a qué me refiero con esto de el problema de la decisión, de decidir si cualquier enunciado en las matemáticas es verdadero o falso? Creo que sí. ¿Sí? Quería encontrar como un camino para cada prueba. O un camino bien que le diera las pruebas de los enunciados, o una forma de saber, ok, no te doy la prueba, pero sí es cierto, ¿no? Pero O sea, estoy... como que ya no se detenieran a pensar si era verdad o no. Exacto, exacto. Hilbert de alguna forma lo que quería era lo más antimatemático, ¿sí? Hilbert lo que quería era que ya en lugar de tener que estar pensando sobre si algo era falso o no, dijéramos, ah, yo pienso que esto, que ya solo pensáramos con la intuición y dijéramos, yo creo que esta debe ser cierto. Ah, pues vamos a ver si es cierto o no. Lo metemos al algoritmo. No fue cierto, chin. Bueno, pues ahora, yo pienso que esto sí es cierto. A ver, vamos a ver. Ah, eso sí, ah, perfecto, ¿no? Y así ir avanzando las matemáticas más rápido, ¿no? Porque imagínense cómo es ahora. Alguien dice, ah, yo creo que los espacios topológicos o que los números criptográficos, lo que sea, hacen esto y, bueno, pruébalo, ¿no? Pues hay que leer 10,000 artículos, 10,000 libros, hacer licenciatura, maestría, doctorado, o sea, es mucho más tardado, ¿no? Y en esa época ya sabían que era muy tardado avanzar las matemáticas. Entonces, Hilbert lo que quería era, si esto es mecánico, vamos a buscar una forma de hacerlo mecánico y nos dejamos de preocupar, ¿no? ¿Ya les quedó claro esto? Sí. Ya, ahora sí. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Es muy importante que les quede claro porque ahorita porque esto es crucial para cómo crean las computadoras, ¿sí? Crean o no. Entonces Hilbert quería eso, ese era el sueño de Hilbert y era el sueño de muchísimos en ese momento, ¿no? De sus entusiastas, ¿no? Obviamente, eso no pasó, ¿sí? El sueño de Hilbert se cayó, ¿no? Y gracias a eso los matemáticos de hoy en día tienen trabajo, ¿no? Entonces, el sueño de Hilbert se cayó en dos pedazos, ¿sí? El primer pedazo donde se cayó el sueño de Hilbert fue gracias a este austríaco que está aquí a la izquierda llamado Kurt Gödel, ¿no? O sea, lo primero que quería Hilbert era ver que sus reglas de la lógica, que fuera demostrable que sus reglas de la lógica nunca nos iban a llevar a contradicciones, ¿sí? Y Gödel literalmente probó que eso no se puede, ¿sí? Gödel en el 31 creó algo que se llama los teoremas de incompletitud, ¿sí? ¿Y qué quiere decir los teoremas de incompletitud? Gödel se dio cuenta de que la aritmética recursiva de Peano, que básicamente es la aritmética de los números naturales que ustedes conocen, no es completa. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno no puede probar cualquier enunciado o su negación ahí. O sea, hay cosas ahí que no podemos probar ni ellas ni su negación. Hay cosas que podríamos decir sobre los números naturales que no podríamos demostrarlas, ¿sí? Y Gödel mostró eso de una forma hermosa porque además él construyó un enunciado sobre los naturales que no se puede probar ni él ni su negación, ¿sí? Y probó que no se podía probar ni él ni su negación, ¿sí? Y un corolario de ese primer teorema de incompletitud es algo que se llama el segundo teorema de incompletitud, que es cualquier sistema formal, cualquier sistema axiomático donde quepa la aritmética de los números naturales, no es posible saber que no va a tener contradicciones. O sea, los números reales donde cabe la
donde caben los naturales y la aritmética y todo eso, no se puede saber que no tenemos contradicciones, ¿no? Y obviamente todos los sistemas más grandes, la geometría, etcétera, todos caen en lo mismo, ¿sí? Entonces, Gödel fue en el 31 el primero que así destruyó completamente a Hilbert, ¿no? O destruyó este sueño que tenía Hilbert, ¿no? O sea, claramente el formalismo para ese entonces ya se había probado que era muy potente y que podía servir para mucho, pero que no era tan bueno como Hilbert creía, ¿no? Esto lo probó Gödel cuando era joven y en su tesis doctoral, ¿no? Gödel es obviamente otro de esos matemáticos y lógicos geniales, un hito en la historia. No sé, podemos decir mucho sobre Gödel. Gödel era brillante, ¿no? Esto lo probó en su tesis doctoral, que tiene como 20 páginas, 15 páginas. La Segunda Guerra lo obligó a irse a Estados Unidos, fue un íntimo amigo de Einstein. Gödel estaba, pues obviamente como cualquier matemático que trabaja cosas así de profundas, pues estaba medio loco. Gödel y Einstein eran muy amigos, los dos trabajaban en Princeton. Era muy famoso que los dos se iban de regreso a sus casas caminando juntos y les gustaba platicar mucho juntos, eran grandes amigos. Cuando fue el cumpleaños de Einstein, no me acuerdo de qué, pues esto ya fue después de la Segunda Guerra por ahí, en un cumpleaños de Einstein, Gödel le regaló una solución particular a las ecuaciones de relatividad, ¿no? Y obviamente pues, era un regalo que Einstein apreciaba porque poco se sabía de relatividad, ¿no? Entonces Gödel se puso a estudiar relatividad para regalarle una solución de las ecuaciones de campo, ¿no? Eran grandes amigos, ¿no? Gödel estaba loco, se prácticamente suicidó matándose de hambre porque creía que lo querían envenenar y se negaba a comer. Entonces, pues, era un personaje muy extraño, ¿no? Pero pues, quedó en la historia de la lógica con esto, ¿no? Las matemáticas, no, los temas formales no podemos saber que no llegan a contradicciones, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Sí, Y luego, por si esto, o sea, esto ya destruyó el programa de Hilbert en una buena medida, ¿sí? Y luego el que terminó de darle en la torre fue otro hombre todavía más brillante, que era Alan Turing, ¿no? Entonces, Alan Turing era un inglés, matemático otra vez genial, súper inteligente. Podríamos escribir horas y horas y horas sobre lo brillante que era, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente en qué año, pero Turing, como a los 22 años, o sea, cuando él tenía 22 años, que fue por los 30, ya estaba titulado de Cambridge, ya le habían dado prácticamente un puesto como de profesor asociado y le dijeron, a ver, pues te vamos a dar un puesto de profesor, tienes 3 añitos es de 3 añitos y en esos 3 añitos, si resuelves cualquier problema matemático bueno, o sea, reciente, importante, ya te vuelves profe para toda la vida, ¿no? Entonces, pues Turing estaba ahí diciendo, bueno, pues eso está chido, ¿no? Hay buen dinero, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y pues ya Turing estaba ahí cotorreando. Y no recuerdo si antes de eso, o sea, ya después de que le dieron la beca o antes de que le dieron la beca, él ya había tomado una clase sobre Hilbert y los sistemas formales, ¿no? Y la geometría, y etcétera, etcétera. Y en esa misma clase se habló de Gödel. Se habló de Gödel y el problema de Gödel y cómo es que Gödel le dio en la torre o cómo probó que eran inconsistentes, que nunca íbamos a nunca podemos demostrar que no teníamos inconsistencias, ¿no? Entonces a Turing le pareció eso muy padre, ¿no? Y le pareció muy interesante. Y Turing, además de eso, en ese curso se abordó ese problema sobre la otra cosa que quería Hilbert, ¿no? El problema de la decisión, el problema de saber si cualquier fórmula puede o no ser un teorema. Y de encontrar un algoritmo en realidad para saber si algo puede o no ser un teorema. Entonces, Turing, siendo el tipo genial que era, pues se puso a pensar en eso y se puso a pensar en, ay, ¿qué es esto de queremos un algoritmo, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿qué es un algoritmo, no? O sea, ¿qué es esto de un procedimiento mecánico? O sea, Hilbert quiere un algoritmo para hacer esto, pero ¿qué es un algoritmo, no? Entonces se puso a pensar en eso y se puso a pensar en eso y si le creemos a Martin Davis, que es de quien escuché esta historia en un libro, pues Turing pensando en cómo es que los seres humanos hacen operaciones básicas, o sea, cómo es que hacemos sumas y así, que las escribimos en un papel y vamos borrando y luego escribiendo y borrando y vamos haciendo ya anotaciones hasta que tenemos todo, se inventó algo que es las máquinas de Turing, ¿sí? Y cuando se inventan las máquinas de Turing, se pone a estudiarlas, 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 y de repente prueba o se da cuenta de que una máquina de Turing es
un modelo matemático de todo lo que se puede hacer de forma automatizada, ¿sí? O sea, básicamente una máquina de Turing es una computadora superpoderosa, es una máquina que puede hacer cualquier procedimiento automático. Eso es una máquina de Turing, ¿no? Y es obviamente una cosa abstracta, matemática, bien definida ahí, ¿no? Y se da cuenta de que es equivalente, de que uno nunca puede saber si es que una máquina de Turing va a funcionar bien, ¿sí? Uno nunca puede saber si nunca puede utilizar un algoritmo para saber si una máquina de Turing realmente va a hacer bien lo que queremos que haga, ¿no? Y se dio cuenta además que eso era equivalente al problema que tenía Hilbert. Se dio cuenta de que encontrar un algoritmo, saber si había un algoritmo para saber si algo era teorema o no, era lo mismo que saber si podíamos saber que las máquinas de Turing iban a funcionar bien todo el tiempo o si se iban a parar todo el tiempo o no, y él se dio cuenta que no, ¿no? Entonces él, nada más de conocer el problema de Hilbert, formalizó la idea de algoritmo, ¿no? Probó que no había manera de saber si un algoritmo se iba a parar utilizando otro algoritmo, y como corolario dijo, no, pues ya el problema de Hilbert no se puede, ¿no? No es posible saber si algo va a ser teorema o no. O sea, todo esto lo debe haber hecho antes de los 30 años Turing, ¿no? Entonces, pues ya, este fue el sablazo brutal, ¿no? Y pues Turing, en su idea de resolver el problema de Hilbert, pues se inventó la computadora teórica. O sea, ese fue el primer modelo o el modelo más estándar que se siguió trabajando sobre qué era un procedimiento automático o qué era un algoritmo, ¿no? Y eso está formalizado en lo que Turing concibió como las máquinas de Turing, ¿no? Y ya, Turing, inventando, de paso de resolver el problema de Hilbert, formalizó toda la computación y le dio en la madre a todo eso, ¿no? ¿Queda claro esto que estoy explicando? Sí, Sí. Pues igual sobre Turing podríamos hablar, pues hay libros enteros, películas. Creo que lo más relevante que decir sobre Turing es que tuvo una vida terrible porque Turing era homosexual y el gobierno inglés, que es terrible y sigue siendo terrible, lo maltrató mucho. Turing siempre tuvo muchos, o sea, lo que pasó con Turing fue lo siguiente. Turing era homosexual, en esa época la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido, entonces Turing sabía que tenía que ser muy cauteloso. Entonces, pues Turing en algún punto de su vida se fue a la Universidad de Manchester porque le ofrecieron ahí un trabajo muy interesante. Y en la comunidad de Manchester pues conoció a jovencillos homosexuales y pues, entablaba relaciones de todo tipo con ellos, etcétera. Y obviamente pues Turing era profesor, ¿no? Entonces Turing tenía varo y tenía una casa bonita y tenía cosas bonitas, ¿no? O sea, era una persona hecha y derecha. Y un amigo de un noviecillo, de un agarre que tenía por ahí Turing, se enteró de eso y se metió a la casa de Turing a robar, ¿no? Y el razonamiento de este cuate era, pues Turing es homosexual, ¿no? Si me meto a robar a su casa, no va a ir a la policía porque la policía se va a dar cuenta de que es homosexual si va con ellos y le dice, ay, es que invité a mi novio y no sé qué. Entonces dijo, Turing no va a ir a la policía, ¿no? No, es muy fácil robarlo. Y justamente eso hizo Turing, ¿no? Cuando le robaron, Turing va a la policía obviamente se da cuenta de que es homosexual y en lugar de encarcelar al policía, en lugar de proseguir con el crimen, más bien castigan a Turing por ser homosexual, ¿no? Entonces lo obligan a castrarse químicamente, que es un procedimiento horrible en el cual someten a una persona a tomar estrógeno y a otras hormonas que le cambian un montón todo el cuerpo. Y pues nada, Turing obviamente queda muy deprimido por eso, ¿no? Lo afectó mucho y por ahí de los 50 creo, o después de los 40, Turing se suicida. Se come, bueno, no se sabe si se suicidó, ¿no? Pero el punto es que se murió porque se comió una manzana o una rebanada de manzana que estaba cubierta con cianuro. No se sabe si se suicidó porque en esa época Turing estaba muy interesado en cosas de química y en experimentos, entonces hay quien dice que fue un accidente y hay quien dice que pues, sí se suicidó porque tanto su prestigio como profesor fue destruido, ¿no? Y hubo muchos problemas. A Turing le dieron el perdón real por todo eso hasta el 2000, fue en el 2000, en los 2010, o sea, no tiene más de 10 años que reconocieron que fue un error haber hecho todo eso con Turing, ¿no? Para que se den cuenta de la clase de gente horrible que son los ingleses, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, Turing tuvo una vida horrible. Por eso fue un héroe de guerra también. Turing, y ahorita lo vamos a ver, trabajó en la Segunda Guerra Mundial haciendo cosas de desciframiento de códigos, ¿no? Bueno, entonces,
nada más como breve parte también de esto, otro hombre que trabajó con cosas de computación fue Alonso Church y lo hizo también más o menos al mismo tiempo que Turing, ¿sí? Entonces no se habla mucho de Church porque la historia de Turing es más, como, pues, más platicable para una clase, etcétera, etcétera, y porque pues, se volvió más popular por el modelo de las máquinas, ¿no? Pero Church trabajó básicamente lo mismo que Turing, Church era, solo que Church trabajaba previamente en Estados Unidos, ¿no? Y él trabajaba con otras cosas que no eran máquinas o que no se parecían a una máquina como la de Turing, sino era funciones lambda, ¿no? O el cálculo lambda. Y él también se dio cuenta de lo mismo, él también llegó al mismo problema de que la idea de Hilbert de saber si algo era teorema o no, era imposible de saberse. Y pues ellos dos crearon esto de la tesis de Church-Turing, o bueno, hoy en día se conoce su trabajo mediante lo que se llama la tesis de Church-Turing, que es que algo es algorítmico, o sea, un procedimiento es un procedimiento algorítmico, sí, solamente sí, se puede hacer con una máquina de Turing o con una función lambda, ¿sí? Que es con lo que trabajaba Church. Ahora hay más matices, ¿no? Ahora hay más cosas que son equivalentes a las máquinas de Turing, hay muchas más, que no vamos a hablar durante el curso, pero hay muchas más sobre las que se pueden andar, ¿no? Entonces, esta es como la historia, hasta aquí es la historia de la computadora teórica, ¿no? Entre Church y Turing, se dan cuenta, formalizan lo que es un algoritmo, Turing se inventa esto de la máquina de Turing y ya, esto es lo que es una computadora teórica, ¿sí? Esto, la máquina de Turing es una máquina que puede calcular todo lo que se puede hacer de forma algorítmica, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Ninguna. Ok, entonces, si quieren, son las 2, si quieren vamos a darnos 5 minutos para que vayamos sobre las otras partes que falta ver, que son más sobre las computadoras materiales, ¿sí? Entonces vamos a darnos 5 minutos si quieren y ahorita a las 2:07 retomamos esto, ¿va? Sí, súper bien. Bueno, ya son 2:07, perdón si ahorita dejé el micrófono abierto, se escucharon algunas cosas, o lo que sea, como que no soy tan cuidadoso con el micrófono luego, pero bueno, pues vamos a continuar entonces. Entonces ahorita ya cubrimos lo que era, digamos, la historia, la parte más pesada de la historia de la computación, que es la parte de lo que eran las computadoras teóricas, ¿no? Ya vimos Turing y Church, a partir de toda la historia de la lógica y la idea de Hilbert y cómo se enseñaban las matemáticas, etcétera, etcétera, se formalizó la idea de algoritmo, ¿sí? Turing lo que hizo fue formalizar qué era un algoritmo y qué era un proceso automatizable, ¿no? Que era una cosa realizable de forma automática, ¿no? Y bueno, esa es por un lado la parte de la computadora teórica, ¿no? La historia de la computadora material, esa es como un poco menos interesante, digamos, porque la historia de la computadora material va más bien en la historia de, como pensamos, la computadora hace rato, que es como una máquina que nos permite hacer los cálculos, que nos permite hacer cálculos, pues más bien es una historia de las máquinas que se han utilizado para calcular, ¿no? Entonces, pues históricamente ha habido muchísimas máquinas que nos han ayudado, o sea, desde que los seres humanos se dieron cuenta de que había que contar y que había objetos que podíamos agrupar bajo ciertas relaciones, pues se dieron cuenta que teníamos que contarlos y que a veces había que contar mucho y había distintas herramientas para contarlo. Entonces, la más famosa que siempre les dicen es esta que está aquí a la izquierda, que es el ábaco, ¿no? Y todos dicen, no, es que el ábaco era
primera computadora, etcétera, etcétera. Sí, por un lado, pero la realidad es que había otros aparatos que también permitían calcular y de hecho esos aparatos eran mesoamericanos, ¿sí? Bueno, no mesoamericanos, perdón, eran americanos, digamos, en este particular. Esto que está aquí a la derecha es algo que se llama quipu, o sí, es el quipu que utilizaban las civilizaciones andinas, también para contar y para encriptar mensajes. También hay quipus que contienen mensajes escritos, ¿no? Pero los mensajes escritos de los quipus todavía son indescifrables. Lo que sí se ha sabido descifrar era cómo se utilizaban también para contar, ¿no? Entonces ya desde hace mucho tiempo en la antigüedad se sabía que había muchos aparatos y había muchas máquinas que ayudaban a los seres humanos a hacer cuentas, ¿no? A hacer aritmética básica. Eso es pues, muy, 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 muy viejo, ¿no? ¿Qué tan viejo? Pues justamente desde más o menos el 4000 antes de Cristo era cuando se utilizaban el quipu, del 2300 antes de Cristo es el ábaco, ¿no? En la Edad Media, pues los astrónomos árabes y los matemáticos árabes, que fueron los que cargaron todo el desarrollo de la matemática en esa época, pues crearon muchas cosas para calcular, crearon el astrolabio mecánico, ¿no? Crearon, el astrolabio igual es un aparato para conocer la posición de los astros, obviamente, y orientarse en la navegación. Y bueno, ellos lo crearon. Muchos otros diversos aparatos, robots, cosas así interesantes que hacían ciertas tareas fijas muy, muy bien hechas, las crearon ellos, ¿no? Y otro landmark, digamos, de esa época o de esas eras fue que en el siglo XVII, en 1642 más o menos, Blaise Pascal, o Pascal, que era un filósofo, creó una calculadora mecánica. O sea, creó una calculadora que tenía así engranes donde uno ponía, dependiendo de la posición del engrane, representaba distintos dígitos, etcétera, etcétera. Y dependiendo de otros engranes, realizaba operaciones entre los números que ponía uno ahí, ¿no? Y esta calculadora mecánica, que se conoce como la pascalina también, podía realizar las 4 operaciones básicas entre números, ¿sí? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Entonces, desde la antigüedad había máquinas para hacer cuentas y evolucionaron mucho hasta el siglo XVII. Luego, el siguiente logro que hubo, uno de los logros más grandes que hubo en términos de las máquinas para calcular mecánicas, lo dio otro inglés que se llamaba Charles Babbage, ¿no? Entonces Babbage, igual inspirado un poco por Pascal o por esta noción de que era importante hacer cuentas, él creó una máquina muy importante que se llamaba la máquina diferencial, o el analizador diferencial, perdón, los analizadores diferenciales. Entonces Babbage creó una máquina, esto que está aquí a la izquierda no es la máquina que hizo Babbage, es una máquina que se hizo tiempo después, a partir de sus especificaciones. Él sí hizo algunas en su momento, que creo que se destruyeron, pero después se hicieron otras con su diseño, que eran máquinas que podían, en lugar de hacer operaciones básicas, podían calcular los valores de polinomios, ¿sí? O sea, uno podía aquí darle coeficientes de un polinomio y a partir de eso podía calcular el polinomio en ciertos valores, ¿no? Y eso era muy útil, ¿no? Porque en su momento ya se veía que los polinomios eran una cosa importante y que surgían de muchos lados y que eran difíciles de calcular porque había que hacer muchas operaciones, ¿no? Entonces Babbage se inventó una máquina para calcular los valores de polinomios, que es el analizador diferencial, ¿sí? Además de esa máquina, Babbage se le ocurrió, obviamente inspirado en el trabajo de Leibniz y en las ideas sobre sobre lógica, se le ocurrió una máquina que él llamó el analizador analítico, ¿sí? Analizador analítico, perdón. Ay, es que no me acuerdo cómo se traduce, pero es el motor analítico, también le dicen, ¿no? O la máquina analítica, que era una máquina que en lugar de poder calcular valores de polinomios, pudiera, pudiera hacer operaciones de lógica, ¿sí? Y pudiera además usar operaciones aritméticas, pero ya no a partir de polinomios nada más, sino utilizando lógica, ¿sí? Utilizando lógica proposicional. Babbage fue el primero, tuvo el mérito de darse cuenta de que también podemos representar los números en un sistema binario y que podemos hacer operaciones sobre ellos así y que quizás era mejor, ¿no? O sea, el diseño de Babbage de una máquina que pudiera hacer esa clase de cosas y razonamientos fue muy bueno, ¿sí? Fue muy, muy bueno, pero Babbage se dio cuenta desde su momento, que esto es más o menos siglo XIX, 1800, que no se podía hacer, porque mecánicamente iba a ser muy difícil de hacerse. Hacer máquinas así con engranes y así en ese momento era muy, muy difícil y Babbage se dio cuenta de que su diseño nunca se podía hacer, ¿sí? Pero esta mujer que está aquí a la derecha, Ada Lovelace,
o Lovelace creo que se llama, Ada Lovelace, fue una duquesa aristócrata de esa época que conoció el trabajo de Babbage y se interesó mucho por el trabajo de Babbage, ¿sí? Se dio cuenta de su potencial y su poder. Y ella, aunque no pudo ayudar a llevar una realización de la máquina analítica que tenía Babbage en mente, se dio cuenta de que se trabajó mucho en cómo podía en cómo podían hacerse cosas para ella, y empezó a darse cuenta de que esa máquina también se podía programar, ¿sí? De que esa máquina, además de hacer operaciones fijas, podía uno modificarla para que hiciera la operación que uno quisiera, ¿sí? Entonces ella se dio cuenta de que la máquina de Babbage era programable, podías hacer que hiciera cosas distintas a las que estaban hechas de base, y ella incluso hizo los primeros programas, ¿sí? O tuvo las ideas de cómo hacer los primeros programas para esto, ¿no? Entonces, gracias a Ada Lovelace, hoy en día hay como una discusión alrededor de que se cree que pues, ella es la primera programadora. O sea, en realidad, aunque Turing haya inventado, digamos, la computadora teórica, la primera persona que escribió un programa o que tuvo la idea de cómo hacer un programa fue Ada Lovelace, ¿no? Y bueno, por eso obviamente tiene un lugar en nuestra diapositiva. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo tiene...? Sí. Sí. Entonces, bueno, ya después de Babbage se empezó a ver un boom, digamos, de algo que eran las calculadoras mecánicas, ¿sí? Y de máquinas mecánicas que pueden hacer operaciones con engranes, cosas muy sofisticadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entre ellos, el siguiente brinco grande fue este personaje que se llamaba Thomson, o sea, el mismo Thomson, era uno de los Thomsons de los que estaban también metidos en la teoría atómica, etcétera, etcétera, que crearon algo que se llamaba el analizador diferencial, ¿sí? Que básicamente era una máquina o una calculadora mecánica, pero esta ya no solamente esta ya no solamente te resolvía, pues vamos, operaciones aritméticas básicas, sino esta ya podía resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ya se sabía en esa época lo que era una ecuación diferencial, dónde surgía, por qué estaban relacionadas con la mecánica. Entonces, ya sabían la importancia de resolver de tener esta clase de calculadoras, ¿no? Y Thomson fue el primero que se le ocurrió cómo hacer uno, o que inventó una que realmente lo hacía. También ya existían, bueno, vamos a ver más adelante esa clase de aparatos, pero hay otras maneras también de resolver ecuaciones diferenciales con objetos materiales, ¿no? Y obviamente también los que ya se dieron cuenta que esto de que necesitaban hacer cuentas y que hacerlas con una máquina era más fácil, pues fueron los negociantes, ¿sí? O sea, los bancos, las grandes almacenes, cosas así, se empezaron a dar cuenta de que para hacer cuentas a veces era más rápido tener una máquina que tener mucha gente buena, y que a veces pues no tenían el problema que tenían con la gente buena, que tenían que confiar en ellos, etcétera, etcétera. Entonces empezó a haber un boom de calculadoras mecánicas, ¿sí? Para negocios principalmente, todo para cosas de negocios, ¿no? Donde esto tuvo su cúspide, digamos, o los cálculos mecánicos tuvieron con su momento más cúspide, fue hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y de hecho eso nos va a llevar ahorita a hacer una conexión maravillosa, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, un problema, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un problema que era fundamental y que todos sabían que era muy delicado, era el problema de cómo apuntar eficientemente las armas, ¿sí? Porque en las guerras anteriores, que eran guerras más presenciales, ¿no? Donde uno estaba como enfrente del enemigo, pues ahí no había tanta bronca, ¿no? Uno le disparaba al enemigo si lo veía y ahí uno tenía que aprender a disparar. Pero aquí en guerras de esta escala, donde ya había cosas como barcos que estaban a cientos de a cientos de metros y kilómetros de otros, cosas así, ya el problema de disparar no era tan sencillo, ¿sí? Porque había objetos en movimiento, los barcos a veces cuando disparaban también se movían debido a la fuerza que necesitaban para disparar, etcétera, etcétera. Entonces no era nada simple cómo calcular dónde apuntar las armas para poder darle al enemigo, ¿no? Y obviamente también era importante porque era caro hacer las armas, ¿sí? No era como que hubiera 1000 cañones y pudieran disparar de todos y ya, no. Tenemos pocas balas, hay que apuntarlas bien porque si no nos morimos, ¿no? Entonces era un problema muy fuerte. Y también, obviamente, como las trayectorias balísticas se pueden expresar en términos de ecuaciones diferenciales, se crearon muchas calculadoras que pudieran resolver esta clase de calculadoras de ecuaciones diferenciales para ayudar a apuntar las armas, ¿sí? Que son la clase de computadoras o de aparatos que están usando aquí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Aquí están reunidos estos hombres alrededor de un aparato que calcula una ecuación diferencial para saber hacia dónde apuntar las armas, ¿no? Lo que tiene aquí a la derecha es algo más interesante, que es el instructivo de una máquina que hizo un alemán llamado SUSE, que trabajaba con los nazis y que afortunadamente no tenía mucho apoyo por parte de ellos,
de una computadora, ¿sí? De una primera computadora o calculadora para resolver ecuaciones diferenciales también, ¿no? Entonces, ahí en esas épocas igual hubo muchos desarrollos y hubo muchos apoyos para, pues, justamente trabajar con, o sea, apoyos gubernamentales de cómo hacer máquinas que calcularan o que ayudaran con las trayectorias balísticas, ¿sí? Y bueno, ahí se hubo muchos estudios, ¿no? Un gringo llamado Shannon se dio cuenta de que el álgebra de Boole y otra clase de cosas de lógica proposicional podían calcularse con objetos eléctricos, ¿sí? Con objetos ya no solo mecánicos, sino ahora objetos eléctricos. Ya se puede utilizar electricidad para eso, ¿no? En esta época es donde se da como el brinco de ya no usar solo objetos mecánicos, sino usar objetos eléctricos, ¿no? Y aquí hubo muchos que también se dieron cuenta de qué objetos podían usar, empezaron a surgir los tubos de vacío, que eran estos tubos que podían tener ahí un voltaje o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se dieron estudios de muchas cosas, ¿no? El más brinco, el más relevante que se hace es el de SUSE, que en el 41 tenía una calculadora programable y que probablemente si SUSE hubiera tenido más apoyo de los nazis, hubiera construido máquinas mucho más complejas que pudieron haberle dado la vuelta al resultado de la guerra, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Ujú, sí. Sí. Todo este esfuerzo, digamos, de las máquinas para hacer, de las computadoras con el objetivo, digamos, de afinar trayectorias balísticas o de hacer ecuaciones diferenciales muy chonchas, tuvo su cúspide en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la guerra era una cosa incontrolable, todos tenían miedo de los alemanes, etcétera, etcétera, pues fue cuando estos dos personajes, John Maxley y J. Presper Eckert, trabajando en la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pensilvania, se dieron a la chamba de crear una computadora buena, ¿sí? De crear una máquina que pudiera hacer operaciones aritméticas ya mucho más grandes, mucho más rápidas, mucho más seria, ¿sí? Ya una máquina, una computadora per se como tal, ¿no? Y ellos la lograron. Ellos fueron los que la lograron, pero ya se fue hacia el final de la guerra, ¿sí? Fue hacia el 44, donde estos cuates ya hicieron una calculadora electrónica súper grande que podía resolver ecuaciones diferenciales, hacer cosas aritméticas, etcétera, etcétera. Y era el logro de la ingeniería electrónica de ese momento, ¿sí? Era un logro así brutal, nadie creía que pudiera funcionar, pero ellos la lograron hacer en el 44, ¿no? Y ahorita vamos a retomarla, ¿no? Entonces, esto es lo que cierra, digamos, la parte de la historia de la computadora material, ¿no? De la máquina para calcular. Entonces, a partir de esto nosotros podríamos agarrarnos una cosa ahora más bien cruzada, ¿sí? O más bien vamos a ver que ahora esta división que hicimos al principio de la historia de la computadora material y la historia de la computadora teórica, o sea, ya vimos, la computadora material eran máquinas para hacer operaciones aritméticas o matemáticas, como resolver ecuaciones diferenciales, etcétera. Y la computadora teórica era un objeto matemático que formalizara el razonamiento, ¿no? Lo que son los algoritmos, lo que es un proceso mecánico, toda esa parte, ¿no? Entonces ya vimos de dónde surgió la máquina de Turing y la formalización de un algoritmo, de un proceso mecánico. Ya vimos dónde siguió o cómo fue evolucionando la historia de los aparatos para hacer aritmética. Y ahorita vamos a llegar al punto donde se cruza, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos explicado hasta ahorita? Todo bien. Todo bien. Bueno, donde se cruzan estas cosas es en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y obviamente eso se vio desde que lo vimos ahorita. Pero en particular hay que hacer como mucho énfasis sobre lo brutal que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En todos sentidos, la Primera Guerra Mundial fue como muy cruel porque se vieron la cantidad de muertos y la capacidad armamentista que ya había para ese momento. Y en la Segunda Guerra Mundial lo que sucedió es que todo eso se llevó a la potencia donde ya no importaba no solo que tuviéramos tecnología para matarnos muy cañona, sino que ya no importaba que la dirigiéramos a los civiles, ¿no? O sea, en la Primera Guerra Mundial no hubo realmente ataques contra los civiles. O sea, ahí a la gente común y corriente de la que no estaba enlistada, pues no la mataron en general. En la Segunda Guerra Mundial sí, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hubo bombardeos en las ciudades, hubo sitios de las ciudades, hubo hambrunas, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo nada más para que sean la foto de la izquierda, no necesita explicación. La foto de la derecha es una foto de un evento de la Segunda Guerra que es poco platicado, pero esto fue la foto de la derecha es una foto de San Petersburgo, ¿sí? O de Leningrado, como se conocía en su momento. San Petersburgo fue sitiado por los nazis durante casi un año.
o más de un año, no me acuerdo, pero fue sitiado por un tiempo enorme. Entonces los nazis lo tenían rodeado y frenaron todo el suministro de comida y de toda clase de cosas a la ciudad. Y ya fue un enfrentamiento brutal que derivó en que se murieran casi 5 millones de rusos. 1 millón de ellos eran civiles, los otros 4 millones eran soldados. Y se murieron unos menos alemanes, como 500,000, ¿no? Y pues ya la gente, en ese momento la guerra fue tan dura que la gente moría en la calle de hambre, ¿no? O sea, había fotos de eso, los rusos para darle de comer a la gente racionaron la comida y les daban pan con acerrín, ¿no? O sea, una situación verdaderamente pues, tensa y brutal, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue una cosa brutal, terrible, los historiadores nos pueden hablar horas y horas sobre lo horrible que fue. Y pues eso nos habla mucho pues de que tengamos computadoras como conceptuales o ideas de lo que es un algoritmo, pues la parte fuerte es la materialidad de las cosas, ¿no? Al final cuando somos seres materiales y lo que más importa es que nos podamos preservar o que podamos materializar nuestras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra se empezaron a dar cuenta de que pues, todas estas cosas matemáticas eran importantes, ¿no? Las trayectorias balísticas, se dieron cuenta de que las comunicaciones, ya existía el teléfono y el telégrafo, también tenían que ser seguras, o sea que tenían que estar encriptadas. Se dieron cuenta entonces de que la matemática formaba una parte fundamental de la seguridad militar, ¿no? O sea, pero así súper fundamental. Entonces, donde por primera vez se manifestó eso fue en la parte de la encriptación, ¿sí? O sea, los nazis mandaban sus mensajes encriptados, o sea, no decían así por teléfono, ay, vamos a atacar el tren mañana en tal lado, ¿no? Mandaban un mensaje codificado que nadie podía entender aunque lo interceptaran, ¿no? Solo se podía entender sabiendo cómo desencriptarlo, ¿no? Así como funciona más o menos el WhatsApp hoy en día, ¿no? Si mandan un mensaje se va como un montón de información que nadie puede leer más que la otra persona en su celular, ¿no? Pero obviamente, pues a los ingleses les interesaba mucho saber qué decían los nazis porque estaban bombardeando Londres y lo estaban atacando y necesitaban saber qué era lo que estaban planeando ellos, ¿no? Esa es la técnica normal de guerra y espionaje. Entonces los ingleses crearon un proyecto en el cual invitaron a Turing, porque ya para ese entonces sabían que Turing era un genio y Turing era particularmente bueno en criptografía, y a otro equipo grande de ingenieros y de personas para trabajar en una máquina que le llamaron Colossus, ¿sí? Colossus lo que hacía era una máquina que ayudaba a descifrar los códigos nazis, ¿no? Que ayudaba a interceptarlos y hacía cierto procedimiento combinatorio para intentar averiguar la clave de encriptación y así poder descifrar todas las comunicaciones de los nazis, ¿no? O de todas las comunicaciones que se interceptaron. Y bueno, digo, aquí para este momento de la historia los polacos ya sabían más o menos cómo hacer el desciframiento de los códigos, entonces también ellos merecen parte del mérito, no todo fue mérito de los ingleses nada más, pero pues fue como importante para resolver el problema de la guerra, ¿no? Esto fue lo que Turing trabajó en la guerra, ¿no? Y que fue encubierto. Este trabajo de Turing en la guerra estuvo como reservado al público por casi 40 años, 30 años, hasta los 70 se supo que Turing había estado involucrado en esto, ¿no? O sea, y de hecho eso es parte quizás de por qué no lo pudieron dar el perdón en su momento, ¿no? Porque era secreto también de Estado que había trabajado para el gobierno en la guerra. Obviamente los gringos no se quedaban a un lado, ¿no? Entonces, después de que estos cuates que estaban acá, que se los presentamos, que eran los Mockley y Eckert, que hicieron la primera computadora o la primera calculadora súper grande con tubos de vacío, todos ellos, esa calculadora es la que está acá, ¿no? Es esto que está en esta foto. Es la famosísima ENIAC, que está en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Obviamente. Entonces ellos crearon la ENIAC y se dieron cuenta de que ya tenían su supercomputadora, que les iba a hacer los cálculos que necesitaban, de balística, de todo, ¿no? Y un tipo extremadamente listo, que es ese que está ahí nombrado, John von Neumann, se enteró de eso, ¿no? Él era un matemático y sabía del trabajo de Turing sobre computadoras teóricas y sobre máquinas y toda clase de procedimientos abstractos. Y se enteró de esto, de las calculadoras electrónicas, y dijo, sí, que ese proyecto está súper chido, yo quiero formar parte de él, quiero estar con ustedes, ¿no? Y pues estos cuates, Mockley y Eckert, dijeron como, bueno, pues, ¿qué más da? Von Neumann se ve que es listo, nos cae bien, pues véngase, ¿no? Vengas a trabajar. Ahí está Von Neumann, ¿no? Con ellos. Entonces, Von Neumann se integró con estos cuates y Von Neumann, que ya sabía del trabajo de Turing, porque el trabajo de Turing era de hace 10 años casi, les dijo, oigan, sí, pues está chido la calculadora que puede hacer un montón de cosas y así, pero
Yo creo que más bien lo que deberíamos de hacer es una calculadora universal. Yo creo que más bien en lugar de tener una máquina que lo que tengamos que conectar por cables, ¿sí? Yo creo que más bien tenemos que hacer algo como lo que Turing decía que eran las máquinas, ¿no? O que pueda hacer los procesos que podría hacer esta cosa que a Turing se le ocurrió, ¿no? Y von Neumann le llevó copias del artículo de Turing a todo el mundo y platicó de Turing y no es que Turing es lo máximo, etcétera, 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 ¿no? O sea, von Neumann era matemático, era lógico, él entendía toda la historia del programa de Hilbert y todo eso a la perfección. Entonces, él fue el que lo llevó a la mesa con ellos, ¿no? Para entonces ya estaba acabando la guerra, entonces lo que sucedió es que no era tan urgente realizar lo que von Neumann quería, pero se empezó a planear mucho, ¿sí? Se empezó a planear mucho y se empezó a seguir mucho la idea de que la idea que von Neumann traía era cierta, ¿no? Obviamente esto generó muchos celos de los otros cuates, ¿no? Mockley y Eckert se medio enojaron porque dijeron, no, pues invitamos a von Neumann de buen pex a que se viniera a cotorrear porque dijimos que estaba chido y ahora quiere cambiar el plan, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? O sea, invitan a, ustedes quieren ir, no sé, a un lugar donde ponen reggaetón, ¿no? Y llega su amigo el que le da pena bailar y dice que no, que él quiere ir al Salón Caribe o que quiere ir a su casa o a casa del foráneo, o sea, así fue el estilo, ¿no? Llegó von Neumann y quería hacer una cosa y ellos dijeron, no, pues te invitamos de buena onda y ahora quieres hacer otra, pues no se va, ¿no? Se armó ahí el drama entre ellos. Esta investigación que ellos traían se llevó después a un lugar que se llama el Laboratorio Nacional de los Álamos, ¿sí? El Laboratorio Nacional de los Álamos es un laboratorio estadounidense que fue fundado por el Departamento de Defensa gringo, donde se hace investigación sobre armas, ¿sí? Ahí es donde se fundó la bomba, donde crearon la bomba atómica, los del proyecto Manhattan, etcétera, etcétera. Y fue donde llevaron a von Neumann y estos cuates para trabajar en el diseño de la máquina esta que querían, ¿no? Y ahí fue donde poco a poco fueron creciendo y fueron creando ya a partir de eso, pues máquinas para computar mucho más serias, ¿no? Máquinas ya mucho más parecidas a la que quería Turing, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí, sí. Entonces, von Neumann se dio cuenta, o sea, de los méritos que llevó von Neumann a la mesa ahí fue que von Neumann dijo como de, claramente tenemos que trabajar con productos electrónicos, o sea, nuestra máquina tiene que funcionar con electricidad, tiene que funcionar además con un sistema binario, ¿no? Y para que podamos usar la lógica proposicional, porque la lógica proposicional es maravillosa, tiene que tener estas propiedades, tiene que hacer esto, la información o sea, von Neumann llevó todo eso y ya se fueron construyendo máquinas que hacían más o menos lo que quería, con un énfasis ya mucho más en números, en cosas binarias, ¿sí? Y en lógica. Sin embargo, estas máquinas todavía utilizaban tubos de vacíos y eran máquinas enormes, ¿sí? O sea, el problema de todas estas máquinas que quería construir von Neumann o que quería construir la gente alrededor de ese lugar, era que eran máquinas que dependían de tubos de vacío, ¿sí? Que eran máquinas que dependían de estos aparatos que eran tubos de vacío, que eran muy problemáticos porque no duraban tanto en realidad, o sea, eran como un foco, piénsenlo. Entonces, pues los focos no duran eternamente, menos si los usas mucho, entonces los tubos de vacío no duraban tanto, había que cambiarlos luego era una bronca, etcétera, etcétera. Entonces, eso era todo un problema. Pero eran, sin embargo, los dispositivos más confiables para trabajar con cálculos electrónicos o con aparatos, digamos, electrónicos que funcionaban con electricidad, ¿no? Eso fue hasta más o menos 1950 y tantos, donde estos tres cuates que están aquí, que están en ese orden, Shockley, Bardeen y Brattain, inventaron algo que se llama el transistor, ¿sí? ¿Qué es el transistor? Pues el transistor es básicamente un objeto donde si le pones corriente eléctrica que no sea mayor que un valor, no pasa corriente eléctrica. Y si le pones más corriente eléctrica que eso, sí deja pasar la corriente eléctrica. Es algo así como una puerta, ¿no? Donde si la empujas con suficiente fuerza, se abre, pero si no la empujas con demasiada fuerza, se cierra o no se abre, nada más. Sin embargo, este transistor tenía la ventaja de que era muchísimo más pequeño que un tubo de vacío y era muchísimo mejor. O sea, esta propiedad que tenía de pasar o no pasar la corriente la hacía con mayor fiabilidad que un tubo de vacío que hacía esencialmente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando estos cuates inventan el transistor y se dan cuenta de que pueden hacer lo mismo con un tubo de vacío, pero con esto, que es más chiquito, más fácil de hacer y mucho más útil, dicen, ¿saben qué? Al diablo los tubos de vacío. No tiene sentido que le sigamos rompiéndonos la cabeza haciendo estas maquinotas con tubos de vacío, que vengan los transistores, ¿sí? Fue tan importante este invento que obviamente estos tres se llevaron el premio Nobel de Física, ¿sí?
Se lo llevaron varios años después, creo en los 50s, 40s, perdón, los 50s, 70s, no sé. Se pelearon estos cuates entre sí porque decían que la división del premio no fue justa, etcétera, etcétera, pero a los tres se lo dieron, ¿no? A uno le dieron más que a otro. El que realmente yo conozco de aquí, que sé que también era un super genio, pues es Bardeen, que es este que está aquí en medio. Bardeen es la única persona, el único científico vivo que ha ganado el premio Nobel 2 veces en la misma área. Y bueno, el único científico en la historia, ya no está vivo, pero es el único que lo ha ganado 2 veces en la misma área, ¿no? Marie Curie y otros lo han ganado 2 veces en áreas distintas. Él lo ganó 2 veces en física. Una por esto, por haber inventado el transistor, y otra por la teoría BCS. Él es la B de la teoría BCS, que es la teoría de la superconducción. Bardeen era físico cuántico, bueno, era mecánico cuántico, ¿no? Por eso pudo construir los transistores, que son aparatos que funcionan con mecánica cuántica, y la teoría BCS, ¿no? Y pues a partir de esto, lo que fueron haciendo todos los que hacían computadoras, pues fue simplemente cada vez ir haciendo que los circuitos donde funcionaban fueran mucho más pequeños, ¿sí? O sea, ya que a partir dijeron, no, pues ya tenemos los diseños de von Neumann, o tenemos los diseños de toda esa gente alrededor, de los ingenieros eléctricos, de cómo hacer aparatos a partir de transistores, que ya sabemos son chiquitos, pues ¿por qué no los hacemos más chiquitos, no? ¿Y esto en qué sentido va? O sea, lo que hacían ellos era, a ver, ya sabemos que este circuito electrónico o eléctrico que consiste de esta resistencia, este transistor, este capacitor, estos elementos de no sé qué, ya sabemos que lo tenemos que tener 1000 veces, ¿no? Que lo vamos a usar 1000 veces en esta máquina. Entonces dijeron, ¿por qué no en lugar de hacerlo 1000 veces, por qué no más bien buscamos cómo manufacturarlo en una sola cosa? Y así lo repetimos, ¿no? Y además se dieron cuenta de que eso era mejor porque si tener un objeto que hacía ya el circuito que querían, era mucho más confiable porque lo podían optimizar o le podían hacer cambios aquí y ya no tenían que hacerle cambios componente por componente, ¿no? Ya tenían solo que hacerle el cambio de cómo querían que fuera y reproducirlo en lugar de irlo haciendo componente por componente, que era como se hacía antes, ¿no? Y es como se inventaron esto del circuito integrado. ¿Sí están entendiendo a qué pues esto lo van a ver quizás más a fondo en una clase de electrónica, ¿sí? En electrónica les van a explicar bien qué es un transistor en términos físicos, etcétera. Y un circuito integrado, piénsalo así, es un conjunto de resistencias y de capacitores y así, todas esas puestas en chiquito, ¿sí? Y ya. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí me están siguiendo todavía? Sí. Después de eso, lo que se dieron cuenta era, bueno, si ya solamente siguieron miniaturizando todo y se dijeron, bueno, si ya tenemos circuitos que queremos que hagan una sola cosa y las vamos a hacer más chiquitas, ahora, ¿por qué no en lugar de tener solo los circuitos, sino también tenemos donde guardamos los datos, o sea, memoria, sino también tenemos objetos que hagan ciertas operaciones? ¿Por qué no ya toda la computadora la metemos en una cosa muy chiquitita? Y fue cuando crearon esta cosa que está aquí, que son los microprocesadores, ¿sí? Obviamente, paralelo a todo esto, o quienes fueron realizando el desarrollo de todo esto, fueron empresas privadas, ¿sí? Todas estas cosas fueron empresas privadas que fueron tomando o financiamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o gente de ahí. O sea, todo esto era patrocinado por los militares gringos. Todos ellos fueron los que fueron poco a poco trabajando en la física y en los objetos cada vez más pequeños y en el diseño de ellos, ¿sí? De ahí fue donde salieron todos estos. Fueron empresas particulares de varios lados de Estados Unidos que fueron trabajando en esto, ¿sí? No fueron universidades, lugares así. O sea, sí hubo gente involucrada de ahí, pero principalmente fueron empresas privadas que con esto hacían aparatos de los cuales generaban dinero o que vendían a la milicia gringa, ¿no? Y así nació también el microprocesador. Fue como dijeron, junta muchísimos circuitos integrados, junta lo que usamos de la memoria, junta varias cosas y crearon esto, ¿no? Entonces, esto que se ve aquí en la imagen es un microprocesador Intel, ¿sí? Es el primer procesador Intel con éxito que hubo. Es el Intel 404, ¿no? Que se creó en los 70. O sea, imagínense, Intel es una empresa que tiene desde esa época, que se fundó en los 70 y que hasta hoy en día sigue siendo. Muchos de ustedes tienen una computadora con procesador Intel, yo creo que la mayoría. Entonces, estos cuates, lo que pasó después de la guerra es que fueron cada vez miniaturizando y haciendo como mucho más refinados y mucho más precisos todos los circuitos que había en la computadora, ¿sí? Y obviamente los voltajes con los que había que controlarlos, la forma de controlarlos, etcétera, etcétera, cada vez se fue refinando más, ¿sí? Y el siguiente brinco grande que hubo ya después de que pudieron hacer computadoras que se controlaban por voltajes, sí, fue cómo hacer que se controlaran de una forma amigable, ¿sí? Y que la gente pudiera entenderlos.
que fue cuando estos cuates que están aquí salieron a la luz, ¿no? Todos ellos eran, a excepción de este que está aquí, a excepción del de en medio a la derecha, todos eran ingenieros eléctricos. Bueno, igual Richard Stallman es físico, pero Bill Gates era ingeniero, Steve Wozniak también era ingeniero. Todos ellos dijeron, bueno, ya existe el microprocesador, todo está chido, podemos hacer computadoras que hagan lo que queramos, pero esto no es accesible para la gente, ¿no? O sea, la gente no puede ir y utilizar esto ni aprender ingeniería para trabajar en esto. Entonces, lo que deberíamos de hacer es hacer un producto donde la gente pueda hacer las cosas que le es útil, o las empresas o quien sea, ¿no? Y fue cuando crearon lo que hoy se conoce como la computadora personal, ¿sí? O sea, crearon a partir de microprocesadores, máquinas y programas e interfaces para que nosotros podamos usar y hacer las labores que queremos de forma fácil, ¿sí? Y obviamente esto se ve como que fue algo trivial o como que fue nada más, pues hay que juntar a los ingenieros, ¿sí? Pero esto fue un proceso dificilísimo, ¿sí? Que tomó muchísimos años, muchísima prueba de error, muchísimas ideas de diseño, muchísimas ideas de por qué debería de haber un mouse, por qué debería de haber un teclado, por qué debería de estar el texto así, se puede tener el texto así, etcétera, etcétera. Y hubo discusiones grandes y hubo gente, muchísima gente alrededor de todo este trabajo, ¿sí? O sea, solo pongo ellos 4 aquí porque Bill Gates fue quien fundó Microsoft, que es el software que utiliza la gran mayoría de la gente del curso, o bueno, Windows, que es el sistema operativo que utilizan todos. Steve Wozniak y Steve Jobs fueron los que fundaron Apple, que tienen el monopolio de los celulares ahora. Y Richard Stallman fundó lo que después evolucionó en Linux, ¿sí? Que es el software que utilizan en el fondo muchos aparatos que ustedes no conocen todavía, pero es el sistema operativo que utilizan muchísimas cosas por ahí. Entonces estos cuates fueron los que revolucionaron todas estas cosas tecnológicas porque las llevaron a las masas, ¿no? Se enfocaron en hacer interfaces bonitas y fáciles tras muchísimo dinero, horas y trabajo arduísimo de hacer estándares de cómo vamos a representar la información, cómo vamos a leerla, cómo lo vamos a dar, haz pruebas de que sí funciona este aparato. Todos estos cuates encabezaron la pugna por hacer eso, ¿sí? Por lograr confirmar eso. Y tuvieron años la gran virtud de utilizar 2 aplicaciones principales para las cuales sabían que la gente iba a necesitar utilizar la computadora, ¿sí? Una era hacer cálculos aritméticos, que fue para lo que inventaron las hojas de cálculo y Excel y todo lo que se ve alrededor. Y la otra es para escribir, ¿no? Ya sabían que las máquinas de escribir eran famosas, eran importantes, pero ellos sabían que con una computadora se podía hacer más y se podía tener ahí algo que se podía editar, que se podía cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, teniendo en cuenta esas 2 ideas de procesar texto y de hacer cálculos matemáticos básicos, fue como llevaron las computadoras, o sea, fue lo que implementaron en las computadoras y lo que llevó a que la mayoría de la gente las adoptara. Porque estas eran labores que en casi todos los lugares del mundo de trabajo se tenían que hacer. O cálculos básicos o escritura, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, ninguna. Todo bien. Bueno, entonces eso es lo que cierra, digamos, la historia de las computadoras, ¿no? Ya eso es todo, la parte teórica, la parte material, cómo se juntaron y cómo llegaron más o menos hasta nuestros días, ¿no? Entonces podríamos dedicar básicamente unos cuantos 10 minutos para hablar de otra cosa que es como fundamental en el día a día hoy, que es el Internet, ¿no? O sea, cómo surgió el Internet. Porque todo esto estoy hablando de cómo surgieron computadoras y máquinas para hacer procesamientos muy específicos, pero aisladas, ¿no? No estoy hablando de cómo existe ahora el Internet que permite que estemos teniendo la clase a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo surgió el Internet? Bueno, pues como vimos desde un inicio, las computadoras, la principal aplicación que tenían eran aplicaciones militares, ¿sí? Era muy importante que las computadoras se impulsaran porque tenían un fin bélico muy concreto, que era calcular trayectorias balísticas y trabajar en criptografía. Entonces, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, con la Guerra Fría, pues obviamente había muchos problemas bélicos, ¿no? O sea, básicamente los gringos estaban peleados con la URSS y había mucha tensión porque ya sabían que había armas nucleares, los dos tenían suficientes armas nucleares para aniquilar toda la vida en este planeta. Y estaban tan peleados que uno no sabía si en cualquier momento las iban a soltar y nos iban a aniquilar a todos y ya todo se iba a acabar, ¿no? Eso tuvo su momento, o en uno de esos enfrentamientos tuvo un momento muy álgido en algo que se conoce como la crisis de los misiles cubanos.
¿Alguien sabe qué es esto de la crisis de los misiles cubanos? No. ¿Nadie? Ay. ¿Nadie? Pues los estadounidenses estaban espiando a algunos países aliados a Rusia, ¿no? Y encontraron que Rusia estaba poniendo jivas nucleares en Cuba y eso les dio miedo. Sí, su compañero lo dijo bien, nomás vamos a hacer algunas precisiones, ¿no? Por ahí de los 50 y tantos, Cuba tuvo una revolución, ¿no? Cuba era antes básicamente una playa gringa. Luego gente de Cuba se hartó porque eso generó que hubiera mucha desigualdad, etcétera. Hubo una revolución en Cuba que quitó el régimen gringo y puso un régimen comunista en principio aislado, ¿no? Cuando cae la revolución cubana, bueno, cuando se instaura la revolución cubana, los cubanos se dan cuenta que necesitan aliados porque los gringos los van a pisotear de todas las formas posibles si no tienen aliados que les den industria, cosas de todo tipo. Entonces los cubanos van con los rusos y le dicen, ay, nosotros también somos comunistas, por favor apóyennos con cosas de industria y así. Y los cubanos les dicen, los rusos les dicen, claro, claro, carnal, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, juntos somos camaradas y te voy a dar todo lo que pueda. Entonces les empiezan a mandar maquinaria, les pueden mandar cosas, y les mandan soldados y cosas así que a los cubanos como que los asusta, pero dicen, bueno, pues no tenemos de otra. Y en una de esas, sin que los cubanos tampoco supieran, se dan cuenta de que ponen una base de misiles en Cuba y que los misiles estaban apuntando directamente a Estados Unidos y obviamente Cuba está muy cerca de Estados Unidos, entonces esos misiles podían llegar muy rápido a los gringos, ¿eh? Más rápido de lo que los gringos podían disparar a Rusia, ¿no? Entonces, en cuanto los gringos se dan cuenta de que eso está pasando, porque obviamente estaban espiando a los cubanos porque sabían que se llevaban con los rusos, los gringos les dicen, quitan la base o quitan todo o se arma ahorita la guerra nuclear, ¿no? Entonces, los rusos en ese momento habían mandado ya barcos con armas nucleares para instalarlas ahí donde querían ponerlas. Los gringos mandaron a hacer un cerco con barcos diciendo que nadie podía cruzar el cerco y si alguien lo cruzaba se iban a detonar las bombas, iban a mandar los gringos bombas a Rusia. Así se creó un momento muy, muy tenso mundial donde, por fortuna, la gente de nivel más bajo militar que estaba ahí alrededor de los rusos decidió no hacer tonterías y decidió no sobrepasar el cerco gringo y ya no se armó la guerra nuclear, ¿no? Pero eso fue un momento muy tenso y algo que se dieron cuenta los gringos en ese momento es que la comunicación entre las bases militares era muy pobre, porque unas bases militares decían gringas, no, pues calculo que pueden llegar en tanto tiempo los misiles, y otras decían, no, la computadora calculó que en tanto, y otros decían, no, la computadora dijo que en tanto. O sea, se dieron cuenta de que la comunicación entre los datos que tenían por computadora era muy pobre entre las computadoras que había, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, dijeron, ¿sabes qué? Esto está muy mal, no podemos tener datos y comunicación tan pobre entre nuestros centros militares que tienen computadoras. Necesitamos conectarlas. Y crearon algo que se llama la ARPANET o la DARPANET. Entonces, la DARPANET fue que a raíz de investigación sobre las líneas de teléfono y sobre la transferencia de información que, como les digo, por el teléfono y el telégrafo ya estaba muy bien instaurada, se crearon una red y protocolos de comunicación entre computadoras de distintas bases militares gringas y de universidades que en ese momento ya tenían también computadoras y estaban incorporando más o menos a estas redes de comunicación, ¿no? Se dice por ahí que el primer mensaje de internet se transfirió entre una universidad, en UCLA en Los Ángeles, la Universidad de California en Los Ángeles, creo que mandó un mensaje o a Harvard o al MIT, ¿no? O alguna otra universidad por allá, y ese fue el primer mensaje de internet entre universidades, y a eso se fueron incorporando las bases militares gringas, ¿no? Y se creó una red de comunicación entre computadoras que literal era una red física, se hacía a través de los cables de teléfono y de otros cables que habían y que transmitían información, ¿no? Poco a poco, conforme se fue adoptando la computadora en otros medios y la gente ve la utilidad de poder compartir la información de computadora de forma inmediata, mucha más gente o muchas empresas privadas empezaron a pedirle permiso al gobierno gringo de crear redes y de incorporarse a esa red grande que ya había y a los protocolos que ya había para comunicarse, ¿sí? Entonces, apoyándose otra vez del teléfono, muchísimos empresarios crearon servicios de conexión de computadoras, ¿no? Y se creó una forma, digamos, básica o protobásica del Internet donde uno podía conectarse y hablar con otras computadoras de forma muy arcaica, ¿no? O sea, mandándome correos electrónicos, ya existían por ese momento,
Obviamente todo basado en texto, no había interfaces bonitas, etcétera, etcétera, ¿no? Se podía comunicar texto, algunos archivos, etcétera, etcétera. Después hubo el brinco grande de que un físico, este que está aquí a la derecha, Tim Berners-Lee, que trabajaba en el CERN, que es este instituto europeo para la investigación nuclear, pues se dio cuenta que ahí se tenían que compartir muchísima información, ¿no? Y también tenían una red de computadoras, etcétera, pero se dio cuenta de que los formatos que habían eran muy chafas. Entonces, básicamente Tim Berners-Lee se encargó de estandarizar en qué formato deberían de comunicarse las computadoras por esas redes y creó el HTML y inventó los navegadores web prácticamente. O sea, él inventó esta idea de, no, pues vamos a comunicarnos a través de páginas que tienen esta sintaxis y se van a leer así, en un archivo así, y se van a ver así. Y se tienen que leer a partir de este programa, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente no solo hizo el diseño, ¿no? O sea, no solo hizo el diseño conceptual, sino hicieron el diseño teórico de cómo se tenía que hacer eso matemáticamente y materialmente, ¿no? Obviamente para este entonces también la tecnología de comunicación entre las computadoras había mejorado, ¿no? Ya no se comunicaban ahora solo por líneas de teléfono, sino utilizaban cables de fibra óptica, se utilizaban ahora cables transatlánticos de teléfono que había también para comunicarse entre computadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Ya era una cosa mucho más grande, ¿no? Y pues ya a partir de eso, a partir de esa estandarización que creó Tim Berners-Lee, pues muchísima otra gente, muchísimos otros empresarios particulares se apoyaron en ella para crear todo tipo de servicios, ¿no? Los servicios de chat, por si alguno de ustedes es tan viejo como nosotros, como yo y los ayudantes, pues recordará el Messenger de MSN, ¿no? Para mandarse mensajitos, los estándares actuales de correo electrónico, ¿no? Las benditas redes, dirían por ahí los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de esa estandarización de Tim Berners-Lee fue cuando se crearon ya todos los otros servicios y se masificó muchísimo todo esto, ¿no? Y pues desde ahí, o sea, la cúspide de toda esta clase de comunicaciones, ¿no? Han llegado hasta lo que hoy llega a nuestros celulares hora tras hora, que son los memes, ¿no? Pues ya, básicamente esa es una historia muy express del Internet y es una historia muy express de la computación y la computadora, ¿no? Bueno, pues eso es todo lo que les tenía que compartir por la clase de ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció bien? ¿Solo les aburrió escuchar mi voz 2 horas? No, estuvo cool. Yo solamente tengo una duda. Es que pensé que iba a ver el nombre de la que es considerada la primera programadora, pero no la vi y ya se me olvidó. A ver, lo vamos a poner en el chat. Ahí está, Ada Lovelace. Vale, gracias. Pues sí, miren, digo, piensas, tienen algún comentario, alguien quiere que discutamos. Yo algo que quiero que les quede como muy claro de esto son 2 cosas, ¿no? La primera es que todo el desarrollo de la computación y de la tecnología que tenemos hoy en día es tecnología de uso inicialmente militar, ¿sí? O sea, a pesar de que la computadora teórica sí surgió a través de como problemas más fuertes de la matemática, la parte práctica, o sea, lo que realmente llevó a que se construyeran las computadoras que necesitamos fueron las aplicaciones bélicas, ¿sí? O sea, es tecnología militar la que hoy en día tienen a la hora de hacer las computadoras. Eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Y que lo tengan muy consciente porque luego uno piensa, o la gente le dice que no, el Internet magnífico, que es libre y nos conecta a todos sin ningún interés. Pues, desde el principio fue fundado con un fin completamente bélico, ¿no? O sea, ese es el interés primordial que tiene. Las computadoras igual, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría ejemplificar, pues es que algo sobre lo que quizás no hice tanto hincapié, pero es que más allá de o sea, uno cree o le gustaría pensar que no, pues Turing era un genio y aparte creó la máquina de Turing y ya eso es toda la computadora y de la máquina de Turing al iPhone no hay nada, ¿no? Nada más trabajo ingenieril. Pues no es tan sencillo y realmente el trabajo que lleva a pasar de la idea de Turing a una computadora concreta requirió casi 80 años de esfuerzo tecnológico brutal. ¿Sí? O sea, imagínense, si el gobierno gringo estaba metido, la milicia gringa estaba metida en esto, imagínense la clase de pruebas, diseños, errores, etcétera, de todo lo que tuvo que haber atrás de ir creando las computadoras modernas, ¿no? La investigación en física que hubo sobre qué materiales podían usar transistores,
qué materiales pueden estar en los circuitos integrados, qué materiales eran buenos en los procesadores. O sea, es un esfuerzo científico de verdad inmenso, que por eso ha tomado 80 años, si quieren, de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Entonces, no es, o sea, parte de lo bonito de ver esta historia es que vean que no es para nada trivial cómo se han creado las computadoras, ¿no? Y por ende tampoco va a ser nada trivial que aprendamos a usarlas bien, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más quiere añadir algo? ¿Quiere comentar algo? Profe, Sí. usted dijo que al principio la red que hicieron de comunicación era por redes, o sea, por cables de teléfono. Ajá. Y luego cómo pasaron a lo que pues conocemos hoy en día, que pues los satélites y hacer Ah, internet. muy buena pregunta. Pues, básicamente vamos a pensarlo así. Tanto el teléfono como el internet y como todas estas cosas, o este protointernet, todos se comunicaban por medio de señales eléctricas, ¿no? Mandaban en la red una señal o pulsos o electricidad a través de estos cables, y esa electricidad estaba codificada de cierta forma que la podíamos interpretar de otras formas, ¿no? En el teléfono mandamos nuestra voz codificada como una señal y alguien la entiende, hay un aparato que la entiende, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eventualmente se dieron cuenta de que esto era bueno, pero no era tan bueno, ¿no? O sea, sí era útil mandar la electricidad literalmente por cables, pero pues estaba sujeto a muchos problemas, como que había limitaciones de velocidad, había limitaciones de que si se cayó un poste se caían todos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo primero que pasaron, digamos, después de esto fue a las fibras ópticas, ¿no? A mandarlo en lugar de por pulsos de electricidad así, por pulsos electromagnéticos, ¿no? Ahora por ondas electromagnéticas en lugar de electricidad real, ¿no? En lugar de electrones, ondas electromagnéticas. Entonces, primero se pasó a las fibras ópticas y a todo eso. Y después se dieron cuenta de que también había manera de, que si mandábamos una onda electromagnética por un cable, también la podíamos mandar fuera del cable, o sea, por satélites y cosas así. Sin embargo, eso hay que hacerlo de forma delicada porque un satélite no puede estar recibiendo información de todo el mundo en un solo momento, ¿no? Se tiene que hacer, digamos, por bloques. De hecho, por eso así se llaman los celulares, ¿no? Los celulares, el teléfono es celular, o los teléfonos portátiles son teléfonos celulares porque el mundo está dividido en celdas, ¿no? Y cada celda utiliza un espectro electromagnético específico para compartir información, y cuando vas de una celda a otra se cambia de pedazo del espectro y así no hay tanta interferencia y se cumplen varias propiedades, ¿no? O sea, digamos, el desarrollo de cómo transmitir información codificada eléctricamente es muy grande también, ¿no? Y no me lo sé a fondo, pero digamos que sí sé que se fue del teléfono a la fibra óptica y luego de eso a los satélites, ¿no? Porque todos esos son radiación electromagnética. Si llevan una buena clase de electro o si llevan un buen laboratorio de electro, les van a hacer los experimentos de cómo generar una antena, de cómo con un aparato metálico generar una onda electromagnética y cómo captarlo en otro. Es un experimento sencillo en realidad. Okay. ¿Respondí más o menos tu duda? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Pues bueno, entonces, si les interesa más saber sobre este tema, el CERUSI es el que trae, digamos, como la historia de la computación más concisa y más global, ¿no? Se la trae como muy global desde las partes materiales, quizás. O sea, le empieza como antes de la Segunda Guerra, con el teléfono y cosas así, hasta el Internet, hasta Facebook, digamos. Hay un libro más grande de CERUSI. Este es un libro como de, te digo, 180 páginas. CERUSI tiene uno más grande que se llama Historia de la Computación, que es como de 500 páginas, pero eso solo está en inglés. Lo publica el MIT Press, ¿no?
Luego, si les interesa la historia que platicamos al inicio, la parte de los sistemas formales y la lógica y cómo se fue armando el programa de Hilbert y todo eso, lean el libro que está hasta arriba, el de The Universal Computer. Luego, si les interesa justo la historia más bien sobre cómo se fue creando el Internet y como cosas de computación, digamos, de una forma más cotorra, no tan formal, digamos, ni tan precisa, sino más bien pues, platicada y con imágenes y así, vean esta película que está aquí abajo, ¿sí? Esto que está aquí abajo, que se os va a poner todo en subrayado. Lo and Behold, The History of the Internet. ¿Sí? Es una película, no tiene más de 5 años, que le hizo un muy buen documentalista, y ahí viene más o menos explicado, pues, vienen cosas curiosas sobre la historia de la computación y cosas actuales que también están cotorras, ¿no? Pero bueno, pues creo que eso sería todo por hoy, ya me tomé las 2 horas completas, así que si nadie tiene nada, creo que es hora de que nos despidamos. Vale, muchas gracias, Aldo. Ahora alguien preguntó rápido, ¿de qué va a ser la siguiente clase? La siguiente clase va a ser sobre, ya vamos a platicar sobre qué es una computadora de las que tienen ahora más realistamente y sobre cómo está representada la información en ella, sobre sistemas binarios, etcétera, etcétera. Vamos a ir ya a eso concretamente. Pero bueno, gracias, cuídense mucho, nos estamos hablando. Una pregunta, ¿nos vas a Gracias, pasar Aldo. esta presentación? Sí, Ah, las presentaciones las voy a subir. Digo, no sirve de mucho la presentación en sí porque solo tiene imágenes, ¿no? Pero sí se las voy a pasar. ok, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, Aldo. Bye. Gracias, profe. Gracias, Aldo. Hasta luego.